Bueno, hola, ¿cómo están? Vamos a hablar el día de hoy sobre rodamientos, cojinetes, cuñas y prisioneros. Entonces, para empezar, vamos a hablar sobre lo que son rápidamente por aquí. Vamos a poner lo que son los rodamientos. Esto es un rodamiento o también llamado cojinete de rodillos, ya que el rodamiento es como un subgénero de lo que son los cojinetes, es un tipo de cojinete, es también llamado cojinete de rodillos, es un tipo de cojinete que permite, que nos transmite diferentes cargas procedentes de un eje rotatorio, que pues este soporte utilizando elementos rodantes como estas bolas que vemos aquí, o algunos son de rodillos, y están confinados entre dos anillos provistos entre surcos de la rodadura, pues para permitir su giro, o sea que están como entre ciertos ejes, ¿no? Bueno, los rodamientos poseen la ventaja de ser una solución, pues para todo lo que tiene que ver los ejes. Estos son muy utilizados en lo que tiene que ver las llantas de los vehículos, de las motos, etcétera. Bueno, continuamos por aquí a ver. Bueno, hablamos de un fundamento mecánico. Es uno de los primeros y los más conocidos cojinetes de elementos rodantes son los conjuntos de troncos que pues en la antigüedad utilizaba la gente para mover piedras o para mover troncos mucho más grandes o elementos muy pesados. Fue algo que usaron mucho en lo que tuvo que ver las pirámides de Egipto. Ese tipo de elementos rodantes colocados uno tras de otro para ir sobre estos, rodando los diferentes rícolos como les comentaba. Entonces, a medida de que iban moviendo también los cojinetes, hablemos así, de ese tiempo. Entonces, lo único era que la fricción era bastante alta, pues para hacer troncos y con el piso, entonces eso afectaba mucho. Bueno, continuamos. Ahora vamos a hablar de los tipos de rodamientos. Entonces, tenemos rodamientos de herradura radial, que son los rodamientos de bolas como esos que tenemos ahí, los rodamientos de rodillos cilíndricos que ya los vamos a enseñar, rodamientos de agujas, rodamientos de engranes, rodamientos cónicos, lo que son rodamientos esféricos y los rodamientos de rodadura toroidal. También tenemos los rodamientos de rodadura axial, que esos están a la vez derivados en dos, los rodamientos de empuje y los rodamientos lineales. Entonces vamos a pasar por acá a mirar más de cerca lo que tiene que ver los rodamientos. Tenemos rodamientos de bolas, que son esos que están aquí, a ver si los acercamos un poquito. Entonces estos son los más comunes, los que más utilizamos, los que muchos llamamos de pronto balineras. Están muy familiarizados nosotros en el mercado, y pues su característica principal es la velocidad de giro que nos dan estos, debido a que pues son más rígidos por ser de bolas. Tenemos rodamientos cilíndricos, por acá los acercamos un poco, esos son los rodamientos cilíndricos, que pues como podemos ver están hechos a base de cilindros. Esos rodamientos, la ventaja con respecto a los rodamientos de bolas es que pueden llevar cargas mucho más pesadas, las pueden soportar, y pues eso también va a depender, pues estos se miden de acuerdo a la cantidad de rodillos que tengan, a la cantidad de hileras, y están hechos tipo jaula, ya que los rodillos salen hacia afuera pues, del rodamiento como tal. Entonces vamos a continuar por acá con lo que es la exposición. Hablamos de que también influye mucho el material en que estén construidos estos rodamientos. Tenemos rodamientos, pues estos suelen estar hechos de acero, que este es muy duro, pero también a veces es muy fácil de que se oxide. Esa es una de las razones más grandes por las cuales hay un rodamiento, que es por la oxidación o por la falta pues de lubricación y demás. Entonces tenemos que son un tipo 100 CR6, que es un acero que está aproximadamente con el 1% de carbono y el 1.5% de cromo. También tenemos otros aceros como el 100 CRM. Bueno, como les comentaba, los rodamientos los empleamos para aplicaciones que se requieren trabajar bajo fricción y velocidades muy bajas y con altas cargas, en donde las velocidades pues, van a cambiar con frecuencia, como se los comentaba. Yo creo que lo más notable son las motos, los carros, que usamos las balineras en la parte de las llantas. También hablamos de unas ventajas y unas desventajas de los rodamientos. Entonces, una de las ventajas que podemos tener es la baja fricción, por lo tanto vamos a generar una calor muy baja, entonces eso es algo que es muy bueno.
No tenemos el efecto de par de arranque, apenas mayor que el par de operación. Otra ventaja de esos rodamientos es que tenemos una lubricación muy baja. Tenemos otra ventaja que son buenas bases de estandarización y evaluación, por lo tanto son fáciles de intercambiar, entonces es muy fácil cambiar una balinera, no tenemos que hacer demasiado proceso. Les podemos cambiar el sentido de giro, o sea, no tienen lado, por cualquiera de los dos van a poder funcionar. Bueno, también tenemos desventajas, por supuesto, con los rodamientos. Son sensibles a los golpes, se pueden descuadrar, hablemoslo así. Tienen una velocidad máxima, no tienen una velocidad infinita, tienen cierta velocidad de manejo. Tienen una vida útil limitada, por supuesto, pero también va a depender pues del cuidado que le demos y en las condiciones en que trabajen. Son sensibles a la suciedad, los que les comentaba que se oxidan con mucha facilidad. Tienen una construcción un poco más compleja y algunas tienen un nivel suelo muy alto. Entonces estas serían como las desventajas de lo que son los rodamientos. Ahora vamos a hablar la parte que tiene que ver con cojinetes. Entonces pues es algo muy similar, como podemos ver es algo muy parecido, creo que muchas personas lo podrían confundir. Pues en mecánica un cojinete es el componente de distintas máquinas formado por uno o dos o tres anillos, entonces eso va a depender pues, del tipo de cojinete, de anillos concéntricos sobre el que se apoya o gira un eje. Entonces aquí se apoya el eje para girar de un mecanismo. Aquellos cojinetes que se disponen en un sistema de rodillos internos se denominan más específico rodamiento. Eso es lo que le comentaba, los que tienen rodillos internos son los que nosotros podemos denominar rodamientos. A ver, vamos a pasar por aquí a la siguiente diapositiva. Listo, entonces ahorita vamos a hablar de los tipos de cojinetes. Entonces tenemos, bueno, existen diferentes tipos de cojinetes. Eso va a depender de la forma, del material que estén hechos, del diferente tipo de lubricación que le vayamos a dar, de los principios de funcionamiento también para qué lo estamos usando. El cojinete más común es el cojinete de deslizamiento, en el que usamos superficies en contacto de fricción y a menudo son lubricados con aceite. Entonces también tenemos el cojinete de desplazamiento, como les contaba. También tenemos rodamientos de bolas. Tenemos cojinetes de rodamiento de bolas, cojinete de rubí, tenemos cojinete de fluido, tenemos cojinetes magnéticos, tenemos cojinete de flexión. Entonces, por ejemplo, el cojinete de fluido es un rodamiento sin contacto, donde la carga está soportada por un fluido, bien sea pues un aceite. Esto se usa mucho para disminuir la fricción. Vamos a pasar por aquí la diapositiva. Entonces, también los podemos clasificar de acuerdo a los movimientos. Entonces, los movimientos comúnmente permitidos en un cojinete son los movimientos de rotación radial. Entonces, estos son cuando el eje gira como una turbina. Tenemos el movimiento lineal. Estos vienen a ser cuando son como un movimiento como de cajón hacia adelante y hacia atrás. Tenemos uno de rotación esférica, que estos se mueven como las rótulas, o sea, en diferentes sentidos. Tenemos cojinetes de movimiento de bisagra, que son los que se mueven en ese sentido, como una bisagra. Como hablamos de cuentas de las puertas, es un ejemplo muy básico de cómo se mueve, de cómo funcionarían estos cojinetes. A ver, pasamos lo de por acá. Bueno, vamos a hablar ya de lo que tiene que ver las cuñas. Entonces la cuña es una herramienta muy utilizada, es de forma triangular, como lo podemos observar en esta imagen. Es un plano inclinado, una de las 6 máquinas simples más clásicas. Tenemos muchas más máquinas simples como la palanca, etc. Entonces, esta es una de ellas que puede usar para separar dos objetos. Estamos viendo que estamos rajando un tronco a lo mejor. Una de las cuñas que a lo mejor muchos tenemos en la casa y muy frecuente son las hachas. Eso es un tipo de cuña. Se puede usar para separar dos objetos, para levantar un objeto. Pues también lo podemos usar como por ejemplo otro tipo de cuña que podemos ver mucho es el que traen los carros en su kit de carretera, que son las que se usan para sostener la llanta cuando se está parqueado o cuando se está varado a lo mejor, como les digo, para levantar un objeto o para mantenerlo en su lugar. Entonces venimos por acá tenemos un ejemplo de cuñas, que son estas cuñas rectangulares,
que como podemos ver tiene cierto inclinado ahí, que es donde va a hacer el efecto de la cuña. Por la parte más delgada va a empezar a ingresar al lugar donde la vayamos a ingresar. Entonces venimos por aquí de nuevo. Vamos a hablar aquí de la evolución de las cuñas. Bueno, hacia el año 1000 a.C. les aplicaban para las tijeras las cuñas, para trasquilar las ovejas, para todo lo que tuvieran que cortar, o sea, los usaban tipo tijera. Cerca ya en el 1848 fueron empleadas por Linus Yale para la fabricación de la llave de la primera cerradura de seguridad, o sea, era un tipo de llave. Esta llave estaba dotada pues de dientes de sierra, con alturas diferentes, yo creo que muy parecidas a las llaves que conocemos nosotros hoy en día. Eran ese tipo de llaves. Pues vamos a pasar por acá a la siguiente diapositiva. A ver. Hablamos de los usos que le podemos dar a la cuña. La cuña la vamos a utilizar, como les comentaba, para levantar objetos pesados, para separarlas de una superficie en la que descansa, por ejemplo, para levantarlo uno del suelo. Por ejemplo, las ramplas que muchas personas utilizan para subir sus motos a los andenes o algo así, son un tipo de cuña. Eso también podemos considerarlo como un bloque. De la actualidad las cuñas pues no son de un material muy específico, las podemos encontrar en madera, las podemos encontrar de concreto, las podemos encontrar de hierro, de aluminio, de la mayoría de materiales posibles podemos encontrar lo que son las cuñas. A ver, vamos a pasar por aquí. Bien, pasamos a lo que son los tornillos prisioneros. Entonces, un tornillo prisionero es básicamente, como lo vemos aquí, un cilindro metálico o una varilla roscada. Eso que conocemos también puede ser un tornillo sin fin, que tiene grabada la rosca en toda su longitud. También un ejemplo de esto pueden ser lo que son los espárragos que van en la moto, en el cilindro de la moto, pueden ser. Es una varilla roscada que tiene grabada la rosca en toda su longitud. Bien, pues también podemos clasificar los tornillos prisioneros de acuerdo pues, al tipo de tornillo. Bueno, los vamos a clasificar según la cabeza. Tenemos tornillos de cabeza hexagonal, tenemos tornillos de cabeza ranurada, tornillos de cabeza cuadrada, tornillos de cabeza cilíndrica y los tornillos de mariposa, que esos son los que podemos girar así. Entonces venimos por acá, venimos por acá y miramos los que son tornillos hexagonales, que podemos mirar aquí. Tornillos de cabeza cilíndrica, que esos son de Bristol. Tenemos otro tipo de tornillo hexagonal. Esta es la cabeza hexagonal. Los tornillos de cabeza redonda. Este es un tornillo soberbio. Y bueno, aquí tenemos diferentes tipos de tornillos. Entonces vamos de nuevo hacia las diapositivas, porque también podemos clasificar el tipo de tornillos de acuerdo pues al material. Entonces tenemos tornillos de aluminio, tenemos tornillos de aluminio, tenemos tornillos de acero, tornillos de plástico, tornillos de latón. Eso va a depender pues de acuerdo al uso que le vayamos a dar. También va a depender pues a lo que los vamos a necesitar. Eso también va a influir en el costo del tornillo, ¿no? Porque pues de acuerdo al material, a su dureza, pues así mismo va a ser el costo, va a ser un poco más elevado. Entonces ya va a depender de acuerdo a eso. También tenemos tornillos de acuerdo a su acabado. Los podemos clasificar en cadmio, tornillos galvanizados, tornillo tropicalizado, tornillo niquelado, tornillo latonado. Entonces esos tipos de tornillos son aquellos, por ejemplo, de cadmio, son plateados, tienen una apariencia plateada, son de buena resistencia. Los galvanizados son los que tienen un baño de zinc y presentan un aspecto plateado también. Esos son los galvanizados. Tenemos el tropicalizado, que son un poco amarillos, que los mirábamos allá el color. Tenemos los latenados, que son de un aspecto metálico. Tenemos también otros que son los fosfatizados, que esos son bañados en fósforo pero por inmersión. Tenemos ovatonado y también tenemos los tornillos pintados, que son tornillos que se pintan solo por cuestiones decorativas. Entonces pues esta es la aplicación, la exposición mejor de lo que son los cojinetes, los rodamientos, las cuñas y los prisioneros o los tornillos prisioneros, como ustedes los quieran tallar. Entonces muchas gracias hasta llegar a esta parte del video.